Cierra tus ojos un momento más. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia tan maravillosa. Gracias porque nos amas. Podemos sentir tu gloria, Señor. Podemos sentirte cómo vienes y acaricias nuestro corazón, cómo vienes y acaricias nuestro ser, Señor. Gracias por el sacrificio cruento en la cruz del Calvario, en donde sufriste por nosotros hasta la muerte, para darnos vida y vida eterna. Hoy hemos venido, Señor, para bendecirte, para elevar alabanzas a ti, Señor, para adorarte, para postrar nuestro corazón delante de ti, Señor, pero también para recibir dirección de vida, porque queremos llegar a hacer esto mismo, Señor, un día por toda la eternidad frente a ti, Señor. Pero necesitamos ser guiados por tu palabra, necesitamos ser orientados por tu palabra. En un mundo lleno de oscuridad, necesitamos la luz que provee, Señor, tu ley, tu bendita palabra. Te ruego uses mi vida, Señor, para entregar los lineamientos que de ella emanan a este selecto auditorio. Y gracias, Señor, por validar con tu presencia, Señor, este bendito servicio que es pensado en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quisiera que abriera su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Hay una interesante palabra para nosotros ahí. Capítulo número 21. Dice la palabra del Señor en los primeros 11 versículos del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Estamos dando inicio a la Semana Mayor. Como usted seguramente sabe, cuando el pueblo del Señor sale de Egipto, se celebra en esa salida la Pascua, el Cordero Pascual, en agradecimiento a la ayuda del Señor. Amén. Y era en el mes de Nisan, el día 15. Ese día había una luna llena, es decir, les ilustró les alusó para que ellos pudieran salir. Cabe señalar que el calendario judío está regulado por el ciclo lunar, es el calendario lunar, a diferencia del occidente, que es el solar, por el ciclo solar. Y por eso usted ve que varían las fechas de año en año de la Semana Mayor. Me imagino que usted ya ha estudiado esto. Entonces ellos salen y por eso celebran la Pascua, por la salida, por ese éxodo. Y coincide precisamente con el acto de los días santos en aquel entonces, de tal forma
que hoy nosotros podemos celebrarlo según el concilio de Nicea. Llegaron al acuerdo de que se celebrara, porque para nosotros lo importante es el día domingo, toda vez que el Señor Jesús resucitó en ese día. Entonces no podemos nosotros celebrar cualquier día. Amén. Tenemos que celebrarlo el domingo. El domingo es el eje para nosotros. Por eso se están moviendo constantemente las fechas de año en año. Iniciamos hoy con la entrada triunfal. En algunos sectores religiosos se le dice Domingo de Ramos, por lo que aquí acabamos de ver, pero en nuestras Biblias aparece ahí figurado como la entrada triunfal. Y bueno, mañana lunes es lunes de autoridad, el martes es martes de controversia, el miércoles de retiro, el jueves es jueves de intimidad, el viernes es crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Amén. Es la semana más importante, diríamos nosotros, para el mundo cristiano. Me refiero a quienes verdaderamente son creyentes en Cristo Jesús. Bien, aquí en esta lectura, amados nuestros, quiero rescatar por lo menos 7 cosas que nos muestra este acto que el Señor Jesús hace al entrar en Jerusalén. ¿Quiere escucharlas? Muy bien, 7 cosas que por lo menos nos muestran este glorioso acto. Número 1, nos muestran un plan. Cabe señalar que Jerusalén en ese momento estaba excitada por toda una multitud de personas. Tenían que ir a la Pascua todos los judíos que estuvieran alrededor de esta linda ciudad de Jerusalén en 40 kilómetros a la redonda, tenían que estar ahí. Y eran millones de personas, según los historiadores, porque hay un registro de los corderos que se tenían que comer, y cada cordero tenía que ser más o menos como 10 personas, y eran miles de corderos. Haciendo los cálculos, sumaban millones de personas. Así es que era un momento muy lleno, donde había multitudes. La ciudad estaba en un éxtasis religioso, y entonces no es que el Señor Jesús haya aprovechado ese momento en ese sentido, o que le haya tomado desprevenido, o que lo haya improvisado y dicho, esto lo voy a hacer en este momento. Por supuesto que no. Obedecía a un plan. Por eso nosotros vemos en los evangelios cuando dice, y habiendo llegado el tiempo, aleluya, el plan de Dios ahí. Él lo había determinado de antemano, incluso desde la misma salida del Éxodo. Todos son figuras y sombras de lo que había de venir. Así es que en principio de cuentas, Jerusalén en ese momento era el tiempo más alto de personas debido a la Pascua, por supuesto, y esto nos muestra que el Señor Jesús tenía un plan, tenía algo anticipado, y empiezan a figurar principios para nosotros. Nosotros tenemos que precisamente andar como anduvo Él. Tenemos nosotros que adelantarnos, y cuando tengamos la oportunidad de ejecutarlo, nosotros lo debemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa que nos muestra es el cumplimiento profético. Zacarías capítulo 9, verso 9, dice la Biblia: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces aquí el profeta nos habla por lo menos de 3 cosas que remarca el Señor Jesús, y ahí lo vemos. Nos marca justicia, nos marca salvación y nos marca humildad. Estas 3 cosas fueron cumplidas cuando el Señor Jesús monta en el pollino y entra en la ciudad, de tal forma que nos muestra un cumplimiento profético. ¿Cuántos están conmigo? Amén.
es maravilloso ver cómo todas las profecías, iniciando la Semana Mayor, diríamos nosotros, empiezan a cumplirse. Hay muchos pasajes que empiezan a verse, que empiezan a salir del Antiguo Testamento. Por eso usted es importante que tenga la palabra ahí lista, porque vamos a estar dirigiéndonos a algunos pasajes, principalmente del Antiguo Testamento, porque todo estaba profetizado y el Señor estaba cumpliéndolo. ¿Cuántos dicen amén? Nos marca entonces un acto con justicia, un acto de salvación y un acto de humildad en su cumplimiento profético. Tercer cosa, nos muestra su santidad, la santidad del evento. Dice que el pollino, el mismo Señor dice, del cual nadie ha montado. Es decir, es exclusivo solamente para este acto. Y podemos nosotros encontrar incluso algunas referencias. Yo quiero invitarle a ir al libro de Números, en el capítulo 19, por favor. Números capítulo 19. Verso número 2, respecto a lo que son las ceremonias de purificación. Mire, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, o sea, de color rojizo, vaya, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces aquí nosotros empezamos a ver parte de lo que el Señor toma como exclusividad dentro del marco de su santidad. También en el primer libro de Samuel, si usted me acompaña, hay entre otros ejemplos que podríamos estar viendo, algo importante de hacer notar. En el capítulo número 6 del primer libro de Samuel, versículo número 3. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviaréis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis santos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Bien, ahí más adelante nosotros vemos la devolución del arca, hermanos, y esta tenía que enviarse en un carro nuevo. Amén. Es decir, en un carruaje que nunca había sido ocupado para otro propósito. De tal forma que el Señor le dice: vayan, encontrarán un asna y su pollino. Seguramente el asna ya había sido montada, pero el pollino no. Entonces él dice: el pollino entonces es para mí. De tal forma que nosotros podemos ver en este evento mostrada la santidad, lo que se aparta para el Señor. Y yo quiero preguntarte, en cuanto a este tema, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estará apartada para el Señor? Es buena pregunta para nosotros. En su caso es importante tomar nota para nuestras vidas. Cuarta cosa que nos muestra este glorioso acto, nos muestra su carácter, el carácter del Señor, porque vaya que, como dicen, qué coraje debió haber tenido el Señor, hablando sanamente, hablando qué valor debió haber tenido para entrar en una ciudad que era totalmente hostil para él, que ya habían determinado matarlo, porque quizás en algunos pudiéramos pensar, pero no sería imprudente de parte del Señor, porque el Señor no se fue por alguna calle precisamente de noche, calles laterales o traseras, para que no lo descubrieran. Sin embargo, él hizo este acto deliberadamente, con gran valor, mostrando su carácter y determinación en cumplir la palabra profética escrita de él. Y es que se necesita tener carácter para cumplir la palabra escrita.
¿Cuántos me están entendiendo? Por supuesto hay que conocer la palabra, porque hay personas cuya vida cristiana deja mucho que desear. Dicen que cada uno de nosotros proyecta lo que tenemos dentro, ¿sí o no? Lo proyectamos, lo decimos, lo hablamos, lo vivimos, lo compartimos, lo escribimos, etc. Y cuando nosotros vemos el resultado o ese ofrecimiento que algunas personas que se congregan incluso ofrecen o dan, y da mucho que desear, da como que entre una mezcla entre el mundo y el servicio religioso. Pero se necesita carácter, amados nuestros, para poder tomar la determinación para que se cumpla la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuántos están trabajando en su carácter? Se necesita valor. ¿Sí o no se necesita valor para decir no a los ofrecimientos del mundo? ¿Sí o no se necesita valor para cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas? Valor y determinación. Se necesita carácter. Y el Señor en este acto glorioso nos ofrece, nos muestra su carácter. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que tenemos su Espíritu. Si no, no fuéramos de Dios. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a ser como Él. Amén. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este mismo sentir. Pero para ello necesitaremos de carácter. Quinta cosa que nos muestra este glorioso acto. Nos muestra las credenciales del Señor. Nos muestran sus credenciales. Como profeta, como rey y como Mesías. Como profeta, Él usa el mismo método, el favorito de los profetas. En ocasiones no es suficiente las palabras para que éstas lleguen y penetren el corazón de las personas. El corazón de nosotros en ocasiones está tan endurecido que se necesita otra metodología. No bastan las palabras. Y es precisamente lo que hacían los profetas. Sabían que el corazón estaba endurecido de las personas. El corazón de los receptores estaban endurecidos. Y yo anoté por lo menos 2 ejemplos de profetas que hicieron algo al respecto. Quiero que me acompañe en el primer libro de Reyes, por favor, capítulo número 11. Versículos 29 al 31. Dice la Biblia: aconteció, primer libro de Reyes, capítulo 11, versos 29 al 31. Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y que estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en ¿cuántos pedazos? En 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré o te daré 10 tribus. El profeta, su manto, su túnica, la parte en 12 pedazos y le entrega 10 pedazos a él. Vaya método dramático que debió haber quedado instalado en el corazón del receptor. Quiero que vayamos a otro ejemplo. Jeremías capítulo 27. Por supuesto, hay muchos ejemplos y muy conocidos. Usted ha de traer ya algunos, pero quiero dar estos 2 que no son muy predicados, por así decirlo. Jeremías capítulo 27, versos 1 al 6. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá,
vino esta palabra de Jehová ¿a quién? A Jeremías, diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto sobre estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Entonces el profeta Jeremías se pone estos artefactos, estos yugos, y luego los entrega a ellos, como diciéndole: este yugo les está ilustrando a ustedes que estarán bajo el yugo de Nabucodonosor. Por supuesto, siempre hay reacciones, y para abatir la palabra profética hay otro profeta, aunque sea falso profeta. En el capítulo 28 nosotros encontramos la falsa profecía de Ananías, en donde rompe el yugo de Jeremías, diciendo: esto no se va a cumplir. Estaba tan equivocado este falso profeta. Bien, estos eran métodos, o era un método muy usado por los profetas. Y entonces el Señor Jesús usa este método para entrar y para poderle dar una señal profética al pueblo del Señor. Entra en un pollino, y dicho sea de paso, iba también el asna, porque dice: traédmelos, desatadlos, y pusieron sobre ellos. No, Lucas se concentra, por supuesto, solamente en el pollino, pero Mateo, que trata a Jesús bajo la óptica de rey, nos ilustra que también a la asna le pusieron los mantos. Yo no sé si el asna iba adelante y el pollino atrás, Jesús cabalgando, por supuesto, al pollino, o no sé si venía atrás al asna, no sé. El asunto es que también da una señal. El asna no venía montada, como diciendo, como advirtiendo el rechazo por parte del pueblo del Señor. De los 2 jinetes solamente uno iba, y el invitado no iba. Bien, aquí hay unas cuestiones proféticas muy hermosas que podríamos nosotros estudiar a fondo. Pero Jesús aquí muestra su credencial como profeta, presentando una acción dramática que penetra más allá de las palabras hacia el corazón de las personas. ¿Cuántos me captaron? ¿Cuántos me entendieron, hermanos? Es un método que él empleó también. Pero también como rey muestra su credencial. Era hasta cierto punto común que se entregaran mantos, que se pusieran mantos a la realeza cuando la realeza pasaba. Le voy a llevar a un ejemplo. Segundo de Reyes, por favor. Ya ve que a veces dice el pastor nada más nos lee las citas, pero ahorita lo que estamos haciendo es invitarle para que usted vaya a ellas. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 9. Verso número 13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. El Señor muestra sus credenciales como rey al aceptar la posición de los mantos, o que le pongan los mantos a él. Muestra su credencial como rey. No solamente como profeta, no solamente como rey, sino también como Mesías.
La frase que nosotros leímos, que dice Hosana, cuando ellos exclaman, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana significa salva o sálvenos ahora. Ellos estaban, por supuesto, bajo un yugo, el yugo romano, y sabían que estaba escrito sobre el Mesías que les iba a salvar. Cuando el Señor Jesús acepta esta aclamación, Él está mostrándoles a ellos su credencial como el Mesías, como profeta, como el Rey y como el Mesías que ellos, tú y yo, necesitamos. Pero quiero ir un poco más allá, porque en mi sexto punto tengo aquí anotado que nos muestra un recibimiento emocional. Nos muestra un recibimiento, este acto glorioso nos muestra un recibimiento emocional. La ciudad estaba excitada por el momento. Veían a Jesús bajo cierta perspectiva y estaban tan emocionados que tendían sus mantos. Ya hemos explicado el significado del manto. De hecho, por ley, el manto, si alguien, por ejemplo, yo pedía prestado y daba en garantía mi manto, me tenía que ser devuelto, pagara o no el manto antes de la noche, porque el manto era lo que se usaba para cubrirse en aquel entonces. Era tan importante la colocación del manto. En el manto los fariseos y las clases nobles lo tenían con colores muy llamativos, incluso en los bordes tenían algunos detalles para mostrar precisamente su posición. Entonces el Señor Jesús acepta y le ponen los mantos a él. Y la gente está tan emocionada y está gritando y está alabando el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? En ocasiones hacemos y decimos cosas que no logramos entender en su magnitud. Que era el caso que estaba sucediendo aquí. Porque más adelante esa misma multitud estaba gritando, crucifícale, crucifícale. Porque cuando nosotros somos guiados solamente por las emociones, cuando vemos que el beneficio no llegó como nosotros queríamos, entonces nuestra posición corre el peligro de cambiar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué cree que hay gente que se acerca a Dios y no encuentra de momento el satisfactor físico o material, como era el caso? Ellos necesitaban un satisfactor físico para sus vidas, un satisfactor material para sus corazones, para sus personas. Pero cuando no lo vieron así, entonces cambiaron su posición. Y esta misma posición o este mismo sentir sigue habiendo en muchas personas. Dios guarde nuestro corazón de ello. Que no sea una emoción solamente, sino que nosotros podamos entender lo que cantamos al Señor. Hace un momento cantábamos, dicho sea de paso, y ahorita que veo algunos asientos vacíos, y dije, Señor, ¿será posible que alguno de nosotros esté cantándolo cuando no es una realidad? El coro decía, temprano yo, ¿qué? Temprano yo te buscaré. Bueno, ahorita para algunos es temprano, ¿verdad? Son las 10:30, bueno, pues es temprano, pero hasta esa frase la podemos cantar. Pero luego la siguiente frase, ¿de madrugada qué? Me acercaré a ti. Y ahí podríamos nosotros entrar en complicaciones. Porque lo cantamos muy bonito y levantamos nuestras manos y sentimos un satisfactor emocional, porque el Espíritu Santo toca también nuestras emociones. Pero cuando no es una realidad, es decir, cuando no estamos entendiendo lo que nosotros le estamos ofreciendo al Señor, pasa la emoción. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es un peligro, amados.
vivir bajo la emoción. Pero cuando tú entiendes lo que está sucediendo aquí, cuando tú entiendes que la presencia de Dios es una realidad, eso te lleva a precisamente buscarlo de madrugada, buscarlo temprano, para que cuando vengas aquí con toda libertad tú puedas cantar al Señor. Amén. Pero este acto nos muestra un recibimiento emocional. El efecto de contar con un posible libertador físico excitó a las multitudes. Regularmente las personas buscan el beneficio material o físico, mas no el espiritual. Por eso el Señor constantemente nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Pero tal parece ser que es al revés, lo que no aquí, sino en algunos otros lugares las personas hacen. No buscan el reino espiritual. Y es lo que nosotros debemos buscar para alejarnos de recibir al Señor de manera emocional. Punto número 7 y final. ¿Qué nos muestra este acto glorioso de la entrada triunfal? Nos muestra una invitación. Porque es lo que está haciendo el Señor aquí. Mire que a diferencia del occidente, para nosotros un asno, un burrito, no es algo que nosotros podríamos poner como ejemplo de la realeza, pero no es así en el Oriente. En el Oriente lo que se acostumbraba es que cuando el rey venía en son de guerra, venía en un corcel, venía en un caballo. Cuando entraba a la ciudad en un caballo el rey, es porque le pertenecía a la ciudad o porque la iba a conquistar. Pero cuando el rey entraba en una ciudad en un asno, en un burrito, ¿sabe qué es lo que significaba? Significaba que venía en son de paz. Y aquí viene nuestro rey, el rey de paz, entrando a la ciudad, ofreciendo no un imperio físico, sino un imperio de paz para las vidas tan atormentadas de las personas. Él no quería, él no buscaba que le abrieran las puertas de los palacios de Jerusalén. Él lo que estaba buscando es que le abrieran las puertas de los corazones de las personas. Y nos sigue ofreciendo esta misma invitación a ti y a mí. Y en Él verdaderamente hay paz. En el momento de la turbulencia, si no estás posicionado, si no le has recibido a Él como corresponde, si lo has hecho solo emocionalmente, va a ser muy difícil para ti. Pero cuando tú lo haces consciente de que estás abriendo tu corazón, aunque no derrames alguna lágrima. Yo conozco personas que no lloraron cuando recibieron a Cristo en su corazón, y créanme que son personas que aman y sirven al Señor de una manera maravillosa. Porque lo primero es entenderlo, lo segundo es recibirlo, y lo tercero se da por sí mismo. Vienen los actos que glorifican el precioso nombre del Señor Jesús. Él se presenta como el Rey de paz. Y este acto era la última invitación para el pueblo judío. Pero no lo aprovecharon. Vengo en son de paz. Yo soy el Rey de paz que tú necesitas. Más que cualquier otra cosa, tú necesitas al Rey de paz. Y aquí estoy. Pero no lo entendieron. Y más adelante lo crucificaron por los pecados de ellos y por nuestros pecados. Pero qué bonito es que tú y yo estemos aquí, porque le hemos recibido y le tenemos como nuestro Rey de paz. Y Él merece toda la gloria, toda la honra. Cuando tú y yo entendemos esto, en verdad que venimos a alabar su precioso nombre. Yo quiero preguntarte a ti que nos ves en internet, ¿cómo recibes a Jesús? Espero que lo estés recibiendo. Algunas personas lo reciben emocionalmente, pero yo te invito a que lo recibas conscientemente en tu corazón. La pregunta es si aceptas su reino espiritual por encima del reino material.
Si tú lo haces, más adelante, cuando estemos con Él en gloria, aunque ya podemos disfrutar su reino entre nosotros, con su bendita presencia, tú y yo estaremos disfrutando a plenitud el reino del Señor por toda la eternidad. Yo quiero invitar a nuestros amigos que nos ven en internet para que aceptes al Señor Jesús y hagas esta oración. Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón para que perdones mis pecados y te sientes en el trono, Señor, de Él. Te doy gracias porque lo haces y porque escribes mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre, Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Si tú tienes alguna necesidad, cierra tus ojos, levanta tu mano y dile: Señor, aquí está mi necesidad. Él, así como entró en esa ciudad humilde, aleluya, hoy puede entrar en el escenario de tu vida. Si tienes una necesidad, hermano, amigo, que estás aquí en internet, solamente cierra tus ojos y dile: bienvenido, Jesús. Ven y cambia, Señor, el escenario de vida. Cambia, Señor, mi necesidad. Transforma, Señor. Padre nuestro, aquí están tus hijos levantando sus manos, confiando en ti, Señor, que así como tuviste misericordia y entraste, Señor, dando oportunidad para que la ciudad, Señor, de Jerusalén se regocijara en tu presencia, hoy nos podemos regocijar, Señor, en ti. Te rogamos que cambies el escenario de vida, Señor. Donde hay enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, que tu mano de poder pose y la quite, la elimine, neutralice todo virus, bacteria o desacierto en el cuerpo, Señor. Que tus hijos puedan contar, Señor, con un testimonio fresco de la gloria de tu nombre. Donde hay escasez, interven a favor de tus hijos y genera, Padre mío, la provisión que ellos están esperando. Tu gracia y misericordia sea con nosotros en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia. A ti sea todo honor, toda la gloria y toda la honra, Padre. Aleluya. Gracias, Señor.